enciende el foco. No. No. Para el otro lado. No, no enciende el foco. No, no va a encender el foco. Muévelo. Muevo y enciendo la. Ahora sí. Gracias. Vamos a leer a este marxista español que se llama Gustavo Bueno. Encuentran también su texto, así lo teclean así, Gustavo Bueno, nota sobre el concepto del populismo, y viene todo. Y nos da una clase elegante, que es, bueno, tomemos. El término populismo se emplea sin duda con un marcado sentido ideológico, sobre todo cuando se lo utiliza no como un término descriptivo teórico neutro, sino como un término axiológico, valorativo y de signo especialmente despectivo o negativo. Lo mismo anotó Laclau, ¿no? Por eso convendría distinguir inmediatamente dos sentidos: el populismo negativo o descalificativo y el populismo positivo. El populismo descalificativo acaso se utiliza principalmente desde la perspectiva de la democracia políticamente correcta, entendiendo por tal la democracia indirecta como la parlamentaria. La consideración de las democracias presidencialistas como fórmulas de populismo tiene una gran analogía, salvados los tiempos, con lo que en la doctrina clásica aristotélica se llamaron desviaciones de las formas correctas de lo político. La monarquía, la aristocracia y la democracia serían las formas correctas, ¿no? Esto lo vemos también en Platón, porque en la distinción de tres con tres peyorativos que utiliza Aristóteles ya está en Platón en el político, que normalmente la gente lee la República, o a veces lee la República y la ley, y se le olvida leer al político, ¿no? Que es el ejercicio dialéctico de definición de lo que es un hombre político. Pastor, así lo llama, pastor de pueblos. Aquí habla de una democracia presidencialista. Inevitablemente pensé en México, y una cosa que leí, y no sé si fue Paz, dónde la leí, si alguien en una conversación me dio este regalo, dijo que en la democracia mexicana, el sistema mexicano preveía una figura presidencial, sin embargo no carismática, porque un carismático no cambia cada 6 años, evidentemente, ¿no? Entonces, una especie de carisma del papel y no de carisma de la persona. Ahora, como carisma solo va ligado a la persona, podemos considerar que México ha inteligentemente, bueno, no se hace por ingeniería esto, pasa, ¿no? Ha podido conjugar al mismo tiempo un papel que se podría prestar al papel carismático, pero lo sustituye por el clásico papel de validez legal a la manera de Weber. Asimismo, la tiranía de Pisístrato tiene cierto paralelo con las democracias presidencialistas llamadas populistas, precisamente porque se dice que utilizan el pueblo frente a las oligocracias constituidas por los partidos políticos y por la clase política presente en el Parlamento. Sí, es cierto, Pisístrato, sin embargo, hizo un gran favor a la economía ateniense y sí construyó una gran Atenas porque le dio el sentido de pertenencia a una etnia y a una cultura fuerte. Esto se lo reconoce el mismo Tucídides. Asimismo, las aristocracias de las que se dicen que recurrían al pueblo frente a la monarquía o a las tiranías también tienen cierta semejanza con el populismo descalificativo. En el Menexeno atribuido a Platón se define la democracia de Péricles como una aristocracia con el consenso del pueblo. No pensemos un momento, esto se podría decir también de cualquier régimen parlamentario. No se puede decir que la democracia norteamericana sea populista, pero tampoco se puede decir que no tenga una aristocracia. Claro que la tiene, son precisamente los políticos altos, y todos los países tienen esto. Por esto todo país está a riesgo de populismo de alguna manera, porque
digamos entonces, cuando hay un fuerte sentimiento de la fractura entre gobernantes y gobernados, podría ser el momento de la emergencia de un populismo. Pero la simple percepción de la fractura no hace populismo. En mi país, la idea de que en el poder estuviera una casta es tan antigua como la Primera República, porque era el Partido Comunista que la presentaba así. Esto sin que el Partido Comunista fuera populista, porque era un partido de clase. Entonces, como siempre, hay que ver ciertos matices, porque la realidad es matizada, de hecho nada se presenta de un solo color. El populismo, desde el punto de vista de la democracia correcta, vendría a significar algo equivalente a demagogia. Ahora se me estaba olvidando el protagonista de la frase que acabo de pronunciar. La construcción de lo político como construcción y sucesión de élites frente a una masa de gobernados remonta a Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto y Gaetano Mosca. Mosca como las moscas. Son dos filósofos italianos que conformaron la escuela italiana, se llama así, del elitismo. Según ellos, la política es simplemente una sucesión de élites que luchan para la consecución del poder y luego intentan heredarla a los hijos en formas diferentes. Ahora está pasando una cosa curiosa, ¿no? ¿Se han fijado que se está hablando de pareja presidencial? Esta es una cosa digna de ser pensada. No quisiera pensarla hasta el fondo porque me parece hasta banal, pero es una forma de confirmar la idea de que es bueno quedarse en familia con el poder. Ortega lo está haciendo en Nicaragua, la vicepresidenta es su esposa. Y pues, naturalmente ya lo vimos, Evita Perón, la reina de los descamisados, era en realidad el soporte de su marido. Aquí tuvimos un presidente que durante un tiempo trató muy bien a su señora esposa, tal vez con la esperanza de promoverla a papel político, y ahora parece que la esposa de un expresidente se va a postular, por no hablar de Hillary Clinton, evidentemente. A propósito, ¿saben cuántos kilómetros de muro construyó Clinton, Bill? De 3.000 de frontera, ¿saben cuántos construyó este presidente democrático? 1.000. La tercera parte de la frontera blindada la blindó Clinton, democrático. Cuidado con vecinos así, ¿eh? O gato negro o gato blanco, agarra ratones. Speedy González. Entonces, demagogia. La idea del populismo en su sentido descalificador suele fundarse en el supuesto de que mientras que la democracia correcta o refinada está apoyada en un pueblo refinado, alfabetizado, bien informado y en el cual los ciudadanos están dotados de buen juicio, las democracias populistas utilizan a un pueblo indocto, muchas veces analfabeto, al cual la adulación, las promesas o las falsas esperanzas pueden conducir ciegamente por las direcciones que marca el presidente tirano o la aristocracia, aunque ésta tenga la forma de una partidocracia. Magnífico, ¿no? En realidad, cuando leemos esto, pensamos en Platón. En Platón, los que tienen que mandar son los superiores, física y moralmente. Porque recuerden que además han tenido que ser educados como guerreros. ¿No? Entonces, esta gente ni siquiera se esfuerza por proveer educación a la tercera casta, la casta más baja, los operarios, son los que trabajan con las manos. Esta idea ha pasado directamente de aquí a, dejemos de un lado la iglesia, porque inevitablemente en toda jerarquía la razón está hacia lo alto, no hacia lo bajo, ¿no? Pero, por ejemplo, teorías conspirativas, y entonces todas las sectas
En estos días se vuelve a escuchar en la red el nombre de los Illuminati. Hay unos derechistas que acusan el movimiento feminista, teoría de género, etcétera, de ser una conspiración masónica. Sí, sí. O sea, la visión de la historia como conspiración remonta a Homero. Si remonta a Homero es parte de nuestra, digamos, ingenuidad espiritual. La idea de que unos potentes, inteligentes, manden a unas masas borreguiles. Este tipo de idea prevalece en la masonería, en el aspecto político de la masonería, que se llamó carbonería, y fue sectaria y fuerte en España, sur de Francia e Italia. Y luego en todas las teorías conspirativas que podemos ver en YouTube, que no provienen de cerebros pensantes, provienen de esta creación del mito, que en realidad se crea solo. Esto me hace pensar que tiene toda la razón Carl Gustav Jung. Es probable, no probable, estoy seguro que detrás de la figura del líder populista existe una figura mítica. Bastaría con ver interesantemente los dioses y los héroes de Grecia, de Carol Kereny, y estudiar la mitología azteca, porque no por nada digo, estamos aquí, y debe haber ahí algún dios salvador, como lo hay en el cristianismo. El cristianismo es populista, contra el pecado, contra el diablo, nosotros, y además tenemos que tener un líder, y este líder es sacrificado. Esta es una maravillosa intuición. No es un líder triunfador, como el genio del emperador romano, una ingenuidad psicológica, ¿no? En realidad el cristianismo gana porque muere su fundador. Esto le da una dimensión extrapolítica que lo hace potente en cualquier condición política, y además yo tiendo a ver el cristianismo no como el fundador de mitos, como un mito, porque los mitos, repito, creo que se autoproducen. Entonces, yo me esfuerzo por demostrar el carácter irracional de la política, porque creo que no sea necesario demostrar el carácter irracional de la vida. Lo conocemos todos. Basta con nacer para darse cuenta de esto. Entonces, en política, ¿cómo podría ser diferente? Tiene toda la razón aquí. Bueno, de verdad, qué ingenuidad creer que las masas inglesas votan razonando y las masas españolas no. Yo siempre he tenido este prejuicio, ¿no? A Inglaterra, gran nación, el verdadero imperio, etc. Luego, cuando fui allí por primera vez, tan joven y tan ingenuo, veo que leía, la mayor parte de la gente sí leía mucho en el metro, o sea, leía The Sun, un tabloide con en primera una mujer semidesnuda, y luego, todavía existen, búsquenlo, The Sun es uno de los más leídos del mundo. Desnudo y escándalo, desnudos y escándalos. ¿Ma cómo? El pueblo. Luego, no sé si conocen un cómic de los 70 inglés, Andy Capp. ¿No lo han visto? Andy Capp es un proletario inglés afligido por una esposa que lo persigue, porque él se la pasa en el pub jugando fútbol, jugando rugby y viviendo el subsidio de desempleo. Y es un bruto que le pega a la esposa. O sea, no son tan diferentes de nosotros, ¿no? ¿Cómo nos pudimos hacer esta idea de que la política la hacen los hombres educados? ¿De quién es la culpa? De Francia, de la Ilustración francesa y de todos los perros falderos europeos que estuvieron creando la Ilustración francesa. Para ellos, el intelectual, el filósofo, le decían, es bueno por definición. Y luego, esta definición de bueno pasó. Primero el buen salvaje, luego el buen intelectual, luego el buen revolucionario. Del buen salvaje al buen revolucionario, ¿lo han leído? De Carlos Rangel, ¿no lo han leído? Carlos Rangel. Del buen salvaje al buen revolucionario, está en la línea. Inútil decir que habla de nosotros, los latinos, y más de los latinoamericanos, vosotros. Léanlo, es un gran ensayo, grande, de verdad. Entonces, claro que no existe la racionalidad política,
Pero parece que la izquierda se lo cree. Yo he notado en muchos comentarios de amigos conocidos que son casi todos de izquierda. De hecho, yo no conozco ni un derechista en Monterrey, aparte yo. Todos decían, pero ¿cómo? Trump pudo convencer a los brutos ignorantes. También yo lo pensé, no es un error grave. De verdad, todos en política tienen el deber, todo elector tiene el deber de ser Voltaire o de tener la información de un historiador. Claro que no. Las masas norteamericanas son tan tontas como las italianas, las francesas y las alemanas. Hay que quitarse esta idea de que ellos lo hacen mejor. Claro, miren, normalmente el primer país extranjero que ve un italiano es Suiza. Yo tuve el mismo destino, primero Suiza, luego Francia, España. ¿Cómo llegué en Suiza? Mi padre me lo había dicho, pórtate bien y no avientes cosas en la calle. En este sentido. Y es cierto, a 1 kilómetro de la frontera italiana no veías una colilla de cigarro en el suelo. Y son suizos italianos, hablan como nosotros, es la minoría italiana de Suiza. Ellos son tan limpios, yo no sé por qué, cruzando la frontera, en Lombardía, que es mejor que Sicilia, nada que decir, sí, colillas, etc. ¿Por qué? Bueno, los Alpes son una frontera cultural, los ríos son una frontera cultural, o sea, es evidente. Pero evidentemente algo tiene que ver con lo que llamamos la idiosincrasia nacional. No se puede negar esto. Y aparte esto, aparte la idiosincrasia, claro que la gente no se puede razonar en política, porque se razonaría sobre promesas. O sea, en realidad, yo voté por este porque me prometiera esto. No, tú votaste para este porque crees en sus promesas. O sea, el tipo te gusta. ¿Y por qué te gusta? Por eso construyen figuras y estrellas, ¿no? En mis tiempos Madonna era la gran emergente. Ahora, las últimas veces que he encontrado el nombre de Madonna, Madonna la cantadora, venía acompañado con 3 adjetivos de descalificación, el más fácil de los cuales se refería a su edad. O sea, es inevitable, no hay nada que hacer, por una razón muy obvia. El hombre, tiene razón Nietzsche, es un animal que juzga. ¿Por qué? Porque es un animal que tiene valores y da valores o quita valores. Y esto se refleja en el lenguaje. El intento de crear un lenguaje neutro que sea políticamente correcto no solamente es totalitario, es tonto. ¿Por qué? No es políticamente correcto que yo los insulte, pero tampoco es correcto desde el punto de vista de las buenas maneras. No era necesario llegar a esto. Claro que tiene otra valencia, otro valor, más se trata de controlar sentimientos, y esto lo hacen solamente los totalitarios. Entonces, atención, cuando decimos izquierda, a lo mejor no estamos hablando de libertad, sino de otra manera de adoctrinamiento y en otras cosas. Esto, o sea, gracias a gente como Laclau y su esposa, por fin puede penetrar en la izquierda la idea que siempre tuvo la derecha pensante. Yo no soy mejor que el otro, nada más que el otro no me gusta, punto. Soy incompatible. ¿Entienden la diferencia entre pugnar con una idea de superioridad moral y pugnar con una idea puramente existencial de que tu espacio me molesta el mío? A esto ha llegado finalmente la izquierda, gracias a Laclau y a su señora, pero no lo aceptará, porque se es de izquierda por una pretensión de totalidad ética. Por favor, vayan a leer 2 cosas en la fenomenología del espíritu de Hegel. La ley del corazón y el delirio de la presunción es la primera figura de la fenomenología que tienen que ir a ver. Y se llama la ley del corazón y el delirio de la presunción. ¿Es uno solo? Es una parte de la fenomenología del espíritu. Se encuentra con estos títulos.
ahí se refiere a la figura del revolucionario. Estudienla bien. Y luego, siempre en Hegel, encontramos la figura del pacifista extremo. Se llama el alma bella. Está hacia el final de la fenomenología del espíritu. Hegel da la psicología de los radicales en política, tanto de los radicales que actúan, cosa que pueden encontrar también en la sección que se llama el terror en la fenomenología, como de los radicales de corazón que no pueden actuar porque son pacifistas, entonces no pueden ensuciarse las manos. Hegel ya lo había visto muy bien todo esto. ¿Por qué estamos hablando de esto? Yo insisto en este punto. Si tienen razón, bueno, Laclau, etc., es en esto. No existe decisión fundamentada en la justicia en política. En política, la idea de la justicia la hacemos según nuestras inclinaciones más íntimas y tal vez no solo en política. Repito, Nietzsche dejó muy claro que los conceptos científicos son construcciones, y no solo, para él toda la cultura es una construcción arbitraria. A veces me escuchan hablar con preocupación de gente como Foucault. Mas Foucault es un inteligente lector de Nietzsche, muy inteligente. Da exactamente dónde era necesario entender qué quiere decir Nietzsche. El total nihilismo. Y fíjense que volveremos al punto, volviendo a estudiar Laclau indirectamente porque era muy solidario con los textos de su esposa y ella con él. No se sabe quién de los dos pasó al otro, ¿no? Fue una verdadera simbiosis intelectual, admirable. Ojalá todas las parejas fueran así. Ahí se habla abiertamente del carácter irracional de la política que hay que reconducir a esto. Ahora, yo creo que el fundamento de la nueva versión populista es el nihilismo. E insisto, para mí el nihilismo no es una maldición, es una condición. Los marxistas habían eludido solo una pregunta, que a mí siempre me martilló. Pero ¿por qué gente de clase media alta, con título universitario, hubiera tenido que luchar para el proletariado? Marx no había visto un proletario en su vida antes de llegar a Londres. ¿Por qué? ¿Cómo se explica la idea de justicia? Que un pensador muy poco sofisticado, Proudhon, dice que es la que mueve el mundo. ¿Para qué sirve Freud? Para entender dónde nos formamos ideas como justicia, culpa, etc., ¿no? Y se forman en una parte impermeable a las ideas. Las ideas vienen después. Entonces, para uno entender la política debería entenderse a sí mismo y considerar qué medida tiene de natural liberalismo y de natural autoritarismo. Porque en realidad de esto se trata. Nada más. Sigamos. La diferencia objetiva desde un punto de vista materialista entre la democracia parlamentaria políticamente correcta y lo que se llama populismo o democracias populistas no puede cifrarse en el mayor o menor buen juicio. Los juicios políticos de los electores de las democracias indirectas son juicios desde el punto de vista político tan ciegos como los que se atribuyen a los electores de una democracia populista. Yo creo que este es precisamente apuntó muy bien al blanco, dio en el blanco, porque esta es la debilidad del racionalismo. El racionalismo, ahora lo sabemos, pretende confundirse. O sea, digamos, razonar es un instrumento para llegar a ciertos principios o deducir de ellos. Pero, ¿por qué ciertos principios y no otros? Esto es el punto. Y esto no depende del razonamiento. ¿Por qué? El intelecto es siervo de la voluntad. Esto lo demuestra una cosa muy
Cuando tú, político o manager de una industria, vas con un publicitario, tú no le compras la inteligencia, él te la renta, le estás comprando la voluntad. ¿Y cómo se la compras? El publicitario es neutro. Yo puedo hacer publicidad a jabón, a pasta de dientes o un abogado. Y con la misma mentalidad hago publicidad a un político. Lo que demuestra que es neutro el aparato que utilice. Depende de quién. Yo soy como un músico. Se le paga y el músico toca la música que quieren los que pagan. Esto es una relación entre inteligencia y voluntad. Y en política esto es. Ahora, ¿ustedes creen de veras que políticos curtidos en el arte de la traición, el robo, etcétera, puedan verdaderamente impresionarse por los derechos humanos, apasionarse por los derechos de las mujeres indias explotadas en San Pedro? No les importa nada, no es esto el punto. Ellos te podrían decir, sí, a mí no me importa. Pero si no respondes a esta pregunta, no eres ni siquiera hombre. Imagínate si puedes ser político. Todo reside en una cifra individual, como toda vida. Y claro, el líder populista, para que sea líder, debe ser líder. Por esto a mí no me da tanto miedo el populismo, por ejemplo, de Errejón y Pablo Iglesias. Son demasiado profesores, se ve. Ahí se necesitaría un actor o una actriz para hacer un buen papel populista. Porque ¿cómo nos estamos reduciendo a entenderlo? No existe la realidad. Si no existe la realidad y confundimos, como dice Baudrillard, entre la realidad física y la telerealidad o la realidad ficticia o la hiperrealidad, todo es cuento. Entonces cada uno cuenta el cuento que le gusta más. Entonces, yo no entiendo por qué es necesario sentirse moralmente superiores a los adversarios. Esto deberíamos que preguntarnos, pero es inevitable, porque en la construcción de todo populismo no es solo nosotros y los otros, es los buenos y los malos. Y ahí va mal el término, porque con los malos no siempre se puede venir a pactar. ¿Verdad? Sí. Pero entonces, los hechos. Muy bueno. Las teorías sirven para explicar, o sea, para dar luz o ocultar hechos. No solo en política, en realidad. Vamos a ver. Hace años, Feyerabend, un filósofo de la ciencia norteamericano, evidentemente de ascendencia alemana y creo que también judío, frente a una polémica muy interesante sobre el método. La polémica era entre inductivistas y deductivistas, ¿no? Entonces tenía que ver con Popper, etc. El tipo sacó un libro donde determinó que no es el método lo heurístico, es más el caso y la individualidad del investigador la que te hace descubrir una ley y por ende destruir otras. De hecho, se llamó esto anarquismo epistemológico, un libro muy interesante. No me recuerdo cómo se llamaba el libro, pero el Paul Feyerabend. Creo que haya muerto, pero... Se llama Contra el Método, ¿no? Sí, contra el método, o sea, bravo, exactamente. Porque de hecho negaba que el problema del método fuera central en el descubrimiento. Si transferimos esto a la política, y más a la política postmodernista, que sería en teoría una política post-teorías, ¿no? Deberíamos haber enunciado las teorías. Nos encontramos con la construcción de una máquina de convicción, nada más. El punto es que, puesto que el hombre, exactamente como el músico, lo paguen o no lo paguen, le gusta tocar, inevitablemente terminamos adheriéndonos a un movimiento, porque en política lo que cuenta no es lo individual, es el movimiento. Y adherimos a movimientos que responden en realidad a nuestros
deseos, sueños, proyecciones y cosas por el estilo, que tienen todos un papel de tipo mítico. Y si cada uno de nosotros quiere saber cuál es su mito, yo pienso que debería pensar en qué jugaba cuando era niño. Porque los niños no escogemos los juegos, se producen en nosotros. Y luego hay un juego que nos gusta más, ¿verdad? Bueno, creo que en este juego está el secreto de nuestro mito individual. Yo por mito individual entiendo la realización que uno intenta hacer o puede hacer de su destino. Estoy de acuerdo, esto no es política, estoy hablando de conceptos metafísicos, nada más. Entonces cerremos porque ahí no hay respuesta científica posible. Sobre esto podemos discutir, sobre lo que les estoy diciendo yo no. Es intransferible, en realidad. Toda experiencia lo es. Ok. Entonces dice, aquí son todos tontos. En realidad, todos lo sabemos, ¿no? Son tontos los que no creen ser tontos y son tontos los populistas. La diferencia, entonces, es otra. Vamos a ver. La cuestión está profundamente relacionada con la idea misma del pueblo como entidad política. Que la salvación del pueblo sea la ley suprema. Reza la frase latina. En sus conexiones con la idea de nación política, en cuanto contradistinta con la nación étnica o cultural. El pueblo es el conjunto de los ciudadanos vivos en el presente, que intervienen en la vida pública. La nación política incluye, además a los muertos, a los descendientes, a los padres y a sus hijos, o sea, la patria pretérita y la patria futura. La nación política es un concepto histórico, la nación étnica o cultural es un concepto antropológico. Ah, muy cierto, ¿no? Nuestros vecinos lo tienen muy claro. ¿Vieron cómo se ponen camisetas que dicen yo soy irlandés, yo soy italiano, yo soy escocés y cosas por el estilo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Una idea de raíz dentro de un contexto y todos son norteamericanos. Cuando hablaba aquí de la nación política, a mí me vienen a la mente dos pensadores. Cuando dice la patria pretérita y la patria futura, Burke, Edmund Burke, supongo se pronuncia, el gran pensador reaccionario, se le dijo, pero no era en realidad, era un crítico desde Inglaterra de la Revolución Francesa. Creo que su libro principal se llama Reflexiones sobre la Revolución de Francia y corresponde a después del periodo del terror. Consideraba que la revolución inglesa se había apoyado en la tradición y la francesa en Descartes, es decir, en la geometría, con los resultados que todos podemos imaginar. Y luego, nación política es un concepto que fue vivo en Italia y creo que lo pensaron Habermas y Bobbio. En Italia se llamó ciudadanía de la Constitución. El problema era el siguiente: ¿qué es sentirse italiano? La respuesta fue, es italiano el ciudadano italiano, o sea, el activo, ¿no? El que participa del Estado, que vota, etcétera, etcétera. En cambio, el italiano, en el sentido de come spaghetti y cantador, es de tipo étnico, cultural, histórico, y pueden no coincidir. Una nación puede tener dos estados. Estados Unidos y los confederados fueron dos estados en el seno de la misma nación durante la Guerra Civil Americana, etc. Vamos a ver cómo sigue su consideración. En cada sociedad política, el pueblo y la nación tienen proporciones distintas según los ritmos históricos de su desarrollo. Cuando el pueblo forma parte de una nación política histórica que ha logrado refundir las antiguas etnias o gentes en una unidad cultural con una lengua común y unas costumbres también comunes, y cuando además ha alcanzado, esto, cuando quiere y cuando no quiere, y cuando además
alcanzado un desarrollo económico que le conduce a ser una sociedad de mercado pletórico, próxima al bienestar, entonces la democracia indirecta o representativa es muy probable que sea la forma política de elección. Pero no porque el ciudadano esté políticamente mejor formado que el ciudadano de la democracia populista, sino porque él harto tiene con atender a los deseos de controlar su bienestar en su futuro inmediato y adoptar las medidas prudenciales que le permitan elegir al representante que cree más proporcionados sus intereses particulares, delegando en él, por tanto, las decisiones políticas. Esta es una perfecta descripción del mecanismo natural que se forma en el clientelismo político. Porque clientelismo no a la romana, no tienes que ir a besarle la mano en la casa en la mañana para que te dé la spórtula. Se trata de otra cosa. En realidad, ¿en qué consiste la actividad política? En seleccionar el target, como lo diría uno que trabaja en publicidad. Miren, hay una cosa que a mí, un manifiesto electoral panista, todas veces que paso, ¿no?, para meterme en Gonzalitos, para llegar a mi casa desde, ¿cómo se llama?, Constitución, ¿no?, veo un enorme manifiesto donde se ve a un joven, robusto, joven, con típico regio simpático contuno, que lo ves con la carne asada, ¿sí?, rodeado de viejitas. Este, con nombre y apellido, sí sabe ayudar. Esta es la operación política más elemental. Es el tipo que quiere el voto de los viejitos y viejitas de 65 años mal amparados. ¿Verdad? Es como uno que vende, no sé, hilo dental, vende a gente que tiene dientes, no lo va a vender a infantes. Claro. Entonces, cuando ves esto, te das cuenta perfectamente, es una mezcla de ven porque yo cuido tus intereses, y es así. La política democrática, desgraciadamente, es así. El tipo no promete el cielo en la tierra, prácticamente está diciendo, miren, si voten por mí van a tener más en la pensión y los tratan mejor en el servicio, en el seguro social. Ya. Bueno, el tipo es vulgar, odioso, si lo encuentro en la calle, le hago algo, pero hace su profesión. Esto es, cuando un partido es suficientemente inteligente como para sumar los intereses de millones de personas, yo digo, tiene derecho a ganar. Pero este es el juego, no se trata de otra cosa. Ideales, ¿pero cuáles ideales? El ideal de este tipo es hacer contentas a las viejitas. No, a lo mejor podría matarlas. Dime. Maestro, bueno, bajo esa perspectiva, ahí nosotros, las mamás están condenadas al sentido común, en ese sentido. El bien común. En el sentido común. El sentido común. El lenguaje. ¿En el sentido de Gramsci o en el sentido cotidiano? Digamos de Gramsci, pero bajando al sentido cotidiano. O Bueno. sea, si por ejemplo, si para el intelectual, digamos, no sé, la palabra inmanente ya lleva toda una historia, digamos, en el sentido común, tal vez el político dijera, tú concrétate a lo que está en lo existente. Básicamente, bajamos ese lenguaje y digamos que a tus necesidades. Y es donde tal vez entra la figura del político prometiendo lo que realmente nunca va a realizar, pero como las masas siempre tienden a ser pasivas, y el intelectual, y no es el intelectual, ya no me acuerdo qué Sabio había dicho que la función de un sabio es estar, como que dice, a la deriva entre la guerra y la paz. O sea, como que ser un observador, tomar nota, pero no involucrarse en ese sentido. Es más de una pregunta, vamos a ver si puedo articularlas. Esta idea del panista que te digo corresponde al nivel de demandas democráticas, como las llama la CLUB. Las demandas que se supone pueden ser satisfechas en un sistema, ¿no? Ahora, justamente, como el hombre, ya lo vimos, es un animal que desea constantemente, es difícil que estas demandas no sean infinitas. Porque, por ejemplo, yo digo así, el bien común mío, ¿dónde está?
en el hecho de que, por ejemplo, si hay menos viejitos desesperados, se vive mejor, es evidente, ¿no? La infelicidad y felicidad corren entre nosotros. Si aquí estuviéramos en una fiesta, todos borrachos y contentos, seríamos muy felices probablemente, ¿no? La mañana siguiente menos. Pero el clima es colectivo. Remover la pobreza a todos nos gustaría, porque la pobreza nos cuesta también el esfuerzo de sentirnos culpables o de caer en ella. Entonces, según lo que he visto, y estoy de acuerdo con la CLU, yo creo que sí existen regímenes de tipo democrático que te permiten la satisfacción de demandas puntuales. Y supongo que existan en las clasificaciones de felicidad colectiva. Siempre ganan Finlandia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Noruega. Sí, por algo será. Pero yo no creo que porque ahí no hay baches, o si se abre un bache se lo cubren inmediatamente. Será la mentalidad de la gente tal vez diferente. Por ejemplo, yo no lo sabía, pero en Finlandia están muy satisfechos con el sistema político. Es un país casi, ¿cómo te diré? Vive muy apartado, ¿no? Pero tiene el más alto número de suicidios juveniles a nivel mundial. ¿Por qué? Un tiempo el récord era de Polonia, seguida por Alemania Oriental. Y de hecho dejaron de publicar las estadísticas en Alemania Oriental. Estas son cosas misteriosas. Yo creo que hay regímenes estables porque hay gente estable. También económicamente, como lo dice él. ¿Cómo puede haber regímenes estables en un país, por ejemplo, como Argentina? Hay una crisis económica cada 10 años y cada 15 un golpe militar. Y cuando tú lees, dices, ¿cómo no? Es gente que desciende de dos pueblos grandes y cultos. ¿Qué ha pasado? De verdad, hay cosas que no se entienden. Yo amo tanto de Nietzsche la introducción del principio de indeterminación, que ya sé que se liga a otros nombres, ¿no? Heisenberg, Bohr. Me refiero a esto. En Nietzsche yo he descubierto que no hay una última respuesta, que siempre hay una pregunta después de la última respuesta. Y siento que si yo fuera un historiador, sería un drama para mí. Porque el historiador busca siempre ver las causas reales. Y tal vez no pueden existir porque están sumergidas en el inconsciente, individual o colectivo. Por esto los invité antes a leer la parte de la fenomenología del espíritu, donde se habla de la ley del corazón. Porque ahí el protagonista sería, se lo digo, ruso. Pero creo que ya les eché a perder la novela, porque no es el único. Y la novela se extiende así. ¿Quiénes son los rusos de ahora merecedores de este tratamiento de parte de Hegel? ¿Quiénes son? Claro que existen. Y segundo, yo creo que tú tienes razón y tienes razón bueno cuando dice que sí, la panza está contenta. Como decía Brecht, la panza es primero, luego viene la moral. Pero no dice panza, dice un verbo alemán terrible, fressen, que significa la comida de los animales. El comer en alemán se dice de una manera diferente para animales y para hombres. Y el comer de animales es fressen. Y esto dice la frase de Brecht. Brecht se divertía a ser el comunista de sacos de cuero, con el puro, ¿no? Se hacía rudo, en realidad, un hombre muy sofisticado. Se nota. Y esto es el punto. La economía es lo primero, porque el hombre es espiritual. Yo creo que nacimos para conocer a Dios o negarlo. Pero si no comemos es difícil hacer cualquier otra cosa, ¿no? Entonces hay primero que comer bien y luego hablar con Dios, porque hablar con Dios es muy fácil cuando no comes. Lo demuestran las condiciones de nuestros místicos, que no dormían 3-4 días y luego se le presentaba a la Virgen. Digo que es bastante comprensible, ¿no? Hagan la prueba, funciona mejor que un psicodélico. El hambre es un potente impulsor. Entonces,
probablemente, dice, un país con la panza llena, contento de sí mismo, tendrá una democracia parlamentaria. ¿Le damos la razón? Más sí, ¿por qué no? Pero si la nación política no ha logrado todavía la refundición de grupos étnicos, culturales o indígenas en una sola nación cultural, yo lo puse aquí porque digo, finalmente le pregunto a mis amigos mexicanos. Entonces difícilmente podrá democráticamente apelarse a una democracia representativa y se tenderá a una forma de democracia en la que tengan participación directa no ya los individuos de una nación política común, sino los individuos que forman parte de una etnia, de una tribu, de una cultura. Y aquí viene una previsión rara que yo creo escribió para España, no sé. Porque es el final, ¿eh? De este modo, esta democracia participativa se aproximará notablemente a una especie de Estado confederado que se guiará por la idea contradictoria e imposible de una nación política de naciones políticas. Es posible un Estado multinacional, pero el concepto de nación política, multinacional y multiétnica es incompatible con un Estado democrático y una nación política democrática. ¿A quién se refiere? Yo he pensado dos cosas. Desgraciadamente ya murió, no se le puede preguntar. Yo he pensado, refiere a la experiencia mexicana con el caso de Chiapas, que es una especie de federalización dentro de una república federal, o se refiere a los riesgos, ahora más que riesgos, centrífugos de España. España se ha convertido en una especie de familia que se pelea, una familia litigiosa, no sé si se diga esto en español. Puede que se refiera a esto. ¿A qué se está refiriendo? Así es mi interpretación definitiva. El riesgo del populismo es, evidentemente, una polarización. ¿Qué me contestaría un populista? Diría, mira, la polarización ya existe. Nosotros nos limitamos a darle nombre. Y esto es un concepto marxista. Yo recuerdo cuando era comunista de joven y me atacaban y me decían, no, es que ustedes siempre andan provocando la guerra civil, la violencia. Yo decía, no, mira, es la sociedad burguesa que es violenta. Nosotros nos limitamos a traer las consecuencias. Esto es muy cierto, tenían toda la razón. Tenían toda la razón. Es cierto que si vas a trabajar para alguien y este no es un santo, te explotará, es inevitable. Aunque te puedan proteger las leyes sindicales, todo lo que quieras, la explotación es implícita. Eres tú que dices, bueno, me dejo explotar por tanto o por tanto. ¿Sí? Porque le ponemos explotación en realidad a un proceso de cambio, en el cual, ¿cuánto me das por lo que te doy? Es claro que es. Por esto tiene razón Laclau. El concepto de justicia, bueno, queda claro en Aristóteles, mas es la interpretación que cuenta. Aristóteles puede tener la razón, pero yo puedo creer que yo estoy en el caso de injusticia. Por ejemplo, Aristóteles describe muy bien la distributiva, ¿no? Otra, ¿cuál era? La según méritos. También es parte de la distributiva, distribuir reconocimiento según los méritos. Ahora, yo pienso que Piero, tengo más derechos a ser tratado bien por la sociedad que Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? A él lo van a ver en miles, es un ídolo, etcétera, etcétera. ¿Por qué yo tengo que arrogarme la idea de pensar que soy mejor que él? ¿Será porque tengo un título en filosofía? La verdad, así es. Cualquiera puede decir, yo tengo más derechos. Miren, es así. ¿Por qué? ¿Porque somos justos? No, porque torcemos el concepto de justicia según nos sirva. Y no podría ser diferente. Entonces, cuidado con las políticas que nos piden ser santos. Al fin y al cabo, ¿qué era antipático en la política de la Iglesia? Que te obligara a ser hipócrita. La democracia no te pide ser hipócrita. Ahora sí. La democracia liberal democrática, como la conozco yo, no te pedía tanta hipocresía. Tú podías tener la idea que querías. Basta con que no violaras la ley. Yo podía
ir frente a un católico y decirle, por ejemplo, ustedes son unos reaccionarios, todo esto. Lo único que no podía hacer era pegarle. El lenguaje, eso es, me lo podía impedir la educación que me dieron en mi familia. Pero esto está permitido. Ahora, si yo, por ejemplo, me declaro declaro que no acepto la teoría de género, o que soy en contra de la aplicación, de la manera en que se aplica, de los fundamentos de la teoría de derechos humanos, puedo ir a la cárcel. Exactamente como en Francia o en Alemania puedes ir a la cárcel, y le ha pasado a Robert Faurisson por negar el holocausto. La negación del holocausto se debe hacer entre historiadores. Faurisson escribe un libro, otro historiador, otros escriben un libro contra Faurisson, pero no se vale meterlo a la cárcel. En Alemania hay una ley que se llama contra la islamofobia. Es interpretable hasta el punto de que si uno dice que la violencia es parte del Corán, y existen no menos de 7 suras que lo afirman, y está escrito, pues eres islamófobo. Cuidado, porque la democracia liberal en manos de la ONU se ha convertido en un totalitarismo impotente a partir de la cuestión de la, ¿cómo se llama?, hablar políticamente correcto. Esta es una barbarie total, agresión a la lengua, agresión al uso público de la lengua. Porque yo dentro de mí, por ejemplo, si a mí me cae mal una categoría, yo puedo inventar 20 insultos y tenérmelos dentro y luego escribirlos anónimamente. Esta es la poesía, ¿no? Pero no lo puedo decir, porque si lo digo soy esto y lo otro, y para esto se crean leyes para la represión de estos crímenes. Esto se llama totalitarismo. Ejemplo, Buenos Aires. En un bar nocturno, digo, el lugar donde la gente normalmente no va a comulgar. En un bar nocturno, una pareja de jóvenes homosexuales, primero se pelea, parecía hecho para provocar el escándalo tal vez. Primero se pelean ruidosamente, luego terminan abrazándose de manera visiblemente erótica. ¿Qué hacen ustedes? Yo me hubiera escondido viendo la escena, o sí, hubiera seguido tomando, porque yo soy ultraliberal en esto. La gente que lo que hace con su cuerpo, etc. Y luego me gusta la gente que se pelea, a veces es muy divertido. Sí, porque sí, en las peleas no sale lo mejor, entonces ahí ves la nobleza, ¿no? Yo no hubiera hecho nada. Sin embargo, a algún cliente, no había niños, si yo no entiendo, algún cliente a los meseros les dice, por favor, paren esto. Los meseros, pobrecitos, van con el director dice, sí, sácalas. Yo no sé si las sacaron de buenas o malas maneras. Supongo que no les hayan pegado, porque ¿sabes de quién están acusados? El gerente y los barman. No de violencia, sino de ofensas al género. Y por ende, los meseros han tenido que seguir obligatoriamente un curso de teoría de género. Sí, si no perdían el trabajo y cerraban el bar. Buenos Aires. ¿Les parece? ¿Les parece en las escuelas españolas, en primaria, anden inspectores vigilando que se aplique la teoría de género? Puede que sea una teoría excelente, a lo mejor, yo siempre lo he pensado y tengo algo femenino, es evidente. Todos tenemos algo femenino o masculino. Somos mezclas perfectas, creo. No por esto, obviamente, no sé si me explico. ¿Por qué tienen que entrar en mi ética o obligarme a educar a mis hijos como yo no quiero que sean educados? ¿Por qué? Porque la ONU se cree buena. ¿Y por qué se cree buena? La verdad, porque no es política. Nadie los eligió. Esta gente que viene a despotricar aquí, viven en New York, vienen aquí, en México hay mucha violencia. Y luego te enseñan también cómo hacer con la violencia, luego vuelven a New York, ¿no? Es gente que probablemente no ha dado ni recibido un golpe en su vida. ¿Cómo pueden juzgar la actuación de militares bajo fuego?
¿Han hecho mínimamente ustedes alguna vez, se han enfrentado con la policía armada con gases lacrimógenos? No, deberían. Ahí se aprende mucho, mucho. Es esto. Queremos jugar a la política, agitarnos y todo, y luego queremos ser protegidos además. No. No, porque miren, yo prefiero 1000 veces los colectivos violentos, los que reventaron la ciudad de Génova en 2001, que los dialogadores oficiales, en serio. Yo prefiero en absoluto esto, porque revelan la verdadera actitud política. Bien. Ahora vamos a leer a Dussel, que es uno que creo podría aplaudir a lo que digo, porque Dussel abiertamente apoya, por ejemplo, el movimiento zapatista, y no solo. E insiste tanto Dussel como Chantal Mouffe en la idea de una creación espontánea de frentes antagónicos. Ella prefiere decir agónicos, o sea, dispuestos a la lucha. Pero vamos a verlo claramente. ¿Qué es la lucha? Enrique Dussel, espero que venga pronto a Monterrey, es inteligente, creo que lo invitamos a la facultad, creo que vendrá, etc. Entonces tendremos el gusto de escucharlo y creo me invitarán a discutir con él, lo que espero. Desde el comienzo de la llamada Primera Guerra Mundial, también es argentino, pero vive en el DF. La dominación del centro sobre la periferia colonial o postcolonial debió disminuir su explotación por encontrarse abocado el centro a su brutal lucha por la hegemonía. Oigan, yo, la verdad, muy hegemónico, se me estaba olvidando. Son 10 minutos y posible que no haya preguntas. Disculpen, siempre se me olvidan las preguntas, porque yo siempre me especializo en líderes, ¿no? Esa gente no tolera preguntas, hablan, nada más aplausos y todo, ¿no? Yo no creo que con Castro se pudiera hacer otra cosa que escuchar. ¿Lo vieron el discurso de Guevara en las Naciones Unidas? Bellísimo, ¿lo vieron? Una reivindicación política. Sí, fusilamos, hemos fusilado y seguiremos fusilando. Así. Ahora, ese perseguidor de homosexuales que había creado campos de rehabilitación para homosexuales, se lo hicieron, lo resignificaron como figura del movimiento LGTB. No entiendo cómo. Pero miren, ven en qué consiste el populismo. Tenemos un héroe para todas las temporadas. Ahora, parece que en Monterrey ya rastrearon la cantina donde tomaba Fidel con los amigos. Me lo dijo mi querido amigo Félix, que está aquí, que lo vio, ¿no? Ya anda buscando los lugares sagrados deberían poner aquí tomó, etc. En Italia, por ejemplo, tú no podías voltear en ciertos pueblos, aquí durmió una noche Garibaldi. Supongo que si durmió una noche también hizo todo lo que se hace cuando se va a dormir, ¿no? De delante y por detrás. Pero yo no sé por qué eso no lo escribieron. Siempre de aquí durmió Garibaldi. Probablemente también hizo un desayuno, ¿no? ¿Quién sabe? Vamos a redescubrir el recorrido regio de Fidel, porque estoy seguro que, me lo han dicho, estuvo tiempo en Monterrey. Es una buena idea para un joven cronista, un joven historiador, es simpático esto. Desde el comienzo de la llamada Primera Guerra Mundial, no, ¿qué? Va, esto es para la siguiente. La última consideración. Yo me hice de izquierda con la muerte del Che. Porque yo por fin tuve mi héroe puro, ¿no? Porque yo soñaba con un héroe. Uno de izquierda debe tener un héroe de izquierda, ¿no? Y Garibaldi era poco, porque sí era héroe, pero era alejado. De hecho, hasta pensé tatuarme la cabezota de Garibaldi. Pero no, me enamoré del Che. Lo que me encantó fue la foto en el lecho de muerte, parecía Cristo. Luego, reflexionando, entendí, mira, Fidel no me hace llorar, porque Fidel es papá. Luego tenemos el Cristo, que es Guevara, que murió. Y la Virgen será Cuba, ¿no? O la Revolución. O sea, existe también el elemento femenino. Con esta mentalidad, yo, formado por curas, monjas, en un país católico, claro que me enamoro del Che Guevara. Obvio, todavía me cae muy bien. No era muy bueno para razonar, pero tenía una cosa excelente, el espíritu del aventurero.
Por esto terminan yo también lo he tenido aquí, en la camiseta, inevitablemente. Gente así, miren, que dirán, no era político, arruinó la economía cubana, otros la arruinaron peor. Es una figura altamente política porque es una figura altamente carismática. Además era guapo, ¿qué más queremos? Uno guapo, que muere joven, una cosa divina, ¿qué más quieres? No, no es cierto, no acreditó. No, es otro invento, no era médico. No se tituló, buscaron en la Universidad de La Plata, no sé de dónde, no hay título. Se lo vamos a acreditar. Sí, claro, lo hacemos doctor honoris causa, es obvio. En política a lo mejor, doctor en ciencias políticas. Preguntas. Si no se enfría la pasta, vamos. Sí. Espera, que voy a traer esto para que todos escuchen bien, así me muero también. Maestro, bueno, dos consideraciones. La primera es este retorno a los discursivos nacionalistas. ¿Usted los considera como una superación de los miedos de la guerra? Vamos, después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente han ido disminuido los conflictos bélicos entre naciones potentes, ¿no? Y yo considero que parte de esto es gracias a las virtudes de un organismo estilo la ONU. Entonces, hay que considerar también ese aspecto, ¿no? O sea, los conflictos bélicos dan como resultado la formación de estos mecanismos de defensa, ¿no? Ante los miedos del conflicto armado, ¿no? Entonces, quería hacer, o sea, ¿qué nos puede opinar acerca? Porque, bueno, nos habla acerca de la ONU y de la Unión Europea. Quiero partir de la Unión Europea. Es un sueño de tres demócratas cristianos. Schuman era el francés, lo dice el apellido, era de Alsacia. Entonces conoce perfectamente la cultura alemana. El nuestro, uno de los mejores estadistas que hayamos tenido, Alcide de Gasperi, demócrata cristiano, era trentino y de joven fue, o sea, la región nuestra de frontera con los alemanes, y de joven fue parlamento, fue diputado del Parlamento Habsbúrgico. Y luego Konrad Adenauer, el alemán, era católico y de Renania, la parte de frontera con Francia. La Unión Europea nació llena de esperanzas. La hicieron naufragar porque desde que en el 94 se rechazó una constitución común, en realidad ya no se hizo política, sino administración por parte de burócratas. Por esto la Unión Europea, para mí, a mí no me da ningún orgullo ser un ciudadano de la Unión Europea, ninguno. La otra, nosotros estamos siendo invadidos. Los norteamericanos no pueden darse el lujo de decir que mexicanos y centroamericanos que los invaden no son americanos. Ustedes son parte de la identidad de Estados Unidos también. Pero los centroafricanos y los norteafricanos que llegan a Europa no son parte de nuestra identidad. Es más, no nos quieren. Y no los podemos recibir con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque en su mayoría son islámicos y de la variante islámica que nos odia. Entonces está pasando esto en Europa, que a mí, por suerte que tengo todavía la fuerza de indignar. Enteras administraciones públicas en Francia, Italia, España, Alemania, prohíben en las escuelas y en las plazas los pesebres, que es algo de lo más entrañable de nuestra tradición, para no irritar a los islámicos. Esto se llama cobardía, es un sentimiento humano, no se puede achacar a la política. Pero cuando hay gente que está dispuesta a dejarse invadir la casa y a dejar que violen a tu hermana, pues esto hay que pensar. La mayoría de los delitos cometidos por inmigrados, que son casi todos de tipo sexual, aquí es cuestión profunda, y vienen por lo nuestro. No se debe publicar el nombre del agresor hasta que no sea de dominio público. Ayer, Figaro, órgano de la derecha francesa,
agresión en una iglesia, no era una iglesia, era un convento con monjitas, ancianas, etc. Era un islámico que quería degollar a todos, solo mató a una. Pero no se pudo decir que era islámico en primero. Lo prohíben. ¿Adivinen por qué? Porque no quieren irritar a nuestros fascistas, los cuales están tan bien irritados y tan listos, porque otra que el 4 de diciembre votamos los italianos para cambiar la Constitución. Yo tengo derecho de voto al extranjero porque me registré, perfecto, y votaré. No me importa la Constitución, quiero que caiga el gobierno. Y por una razón muy obvia. La Marina italiana los anda a pescar no solo en aguas internacionales, los protegen desde las costas de Libia. Son barcos italianos, suben a nuestros barcos, no tenemos dónde ponerlos, porque los europeos dicen así, los quieren hacer entrar a ustedes, quédenselos. Tenemos las fronteras cerradas por Francia y Austria. Cuando un tiempo se movías en Europa sin ni siquiera sacar el pasaporte, no te lo pedían. Está luego dando nuestras casas populares, nuestros subsidios para nuestros pobres, que son muchos, a los inmigrados. ¿Cómo quieres que reaccione la gente? No solamente tiraremos el gobierno en Italia, y es necesario, sino que se va cocinando algo muy grave y muy serio. Inclusive porque no son prófugos de guerra, el 70% son muchachos fuertes y jóvenes como ustedes, que vienen a buscar trabajo y una vida mejor. Y naturalmente mujeres que se dan el lujo de ir sin velo. Vieron que pasaron, ¿no? O sea, llego al punto, y desgraciadamente siempre tengo razón. Leo en periódicos italianos, franceses y españoles, leo el delito y me pongo a pensar, ¿de qué etnia es? 90 de 100 adivino. Porque hay etnias especializadas. El robo de cartera es especialización de argelinos y marroquíes, quienes también son muy diestros con el cuchillo, en la calle. ¿Ustedes creen que gente, o sea, los europeos, ya de entrada somos racistas? Para quitarte el racismo necesitas un buen baño de extranjero. Somos ex ricos, que es terrible cuando decaes, ¿no? Terrible. Mucho peor que no. Es peor ser pobre después de haber sido rico que al revés. Y vemos esto, claro que nos espantamos. ¿Quién nos puede defender? En primer lugar, el sentimiento étnico. Yo, tú. Yo no vivo de esto, yo vivo en medio de extranjeros y me da gusto. Ustedes creen el extranjero soy yo, sí. Pero ustedes son extranjeros para mí. Todos. Y a mí esto me gusta. Pero imagínate, si hubiesen llegado 3.000 italianos en Monterrey, que a lo mejor no comparten ni tu código ético, ni tu código alimentario y todo, y luego se empiezan a casar mujeres, ¿cómo se sentirían ustedes? Yo creo que un norteño nos daría un par de patadas ahí, ¿no? Esto es lo bueno de México, es un país joven, todavía reactivo. Europa está hecho de viejos. Piénsenlo. Dentro de poco los que no sienten viejos empezarán, y ya empezó. En Turín hubo accidentes raciales provocados por italianos. Tiraron las bombas de estadio a unos negros. Estos justamente se defendieron y tuvo que intervenir los antimotines. Oiga, maestro, pero yo tengo una pregunta, porque yo creo que en la sociedad italiana hay un divisionismo, porque yo me di cuenta Norte-sur. cuando estuve ahí, no, pero más en referencia al trato hacia los inmigrantes, porque del tiempo que yo estuve allá me di cuenta que muchos los apoyaban, mucha gente está, a veces cuando el gobierno pretende tomar medidas para mantenerlo fuera, mucha gente se opone, o sea, hay muchos que piensan distinto de como usted piensa. Y luego yo veía también que ancianas, muchas mujeres ancianas, por ejemplo, les daban dinero a los negros, cuando los negros, había un supermercado que estaba en un sótano, y entonces había que subir escaleras, y las ancianas subían cargando todo el mandado, el negro no se dignaba a bajar a ayudarla,
Y encima de eso todavía ellas les daban dinero. O sea, encima de que el negro ni siquiera había hecho un esfuerzo o siquiera la intención, demostrar la intención de ir a ayudarla, ella como quiera le daba dinero. Sí. Ella era una anciana y él era joven y fuerte y recibía, claro que recibía el dinero. Entonces, yo creo que muchos italianos también tuvieron culpa de lo que está sucediendo, porque una gran parte de la sociedad los acogió. Sí. Y luego ellos han puesto muchas tienditas, algunos, bueno, serán muy buenos, yo no sé Los serán chinos todos, normalmente. y la gente del barrio prefiere ir a comprar con ellos que comprarle a una tienda de un italiano. O sea, ¿A qué año se refiere? pues esto yo lo vi hace como unos 5 años, todavía. Y antes de esos 5 años todavía era peor. Era peor todavía. O sea, había muchos que los acogían y les ayudaban y se hacían de la vista gorda porque todos los negros tenían sus tenderetes en las calles vendiendo. Y los policías no les ponían multa, se suben al autobús, no les cobran el pasaje, Señora, les dejan parece que viajen gratis. Usted está diciendo lo que dice el líder de la Lega, Matteo Salvini, todos los días. Sí, el punto es esto, señora. Italia tiene una gran reserva cristiana, de cristianismo real. Es una cosa de la cual se habla muy poco. Pero no es un caso de San Francisco, sea el santo de los pobres. Hay un tejido católico en Italia que a mí, en lo personal, lo considero admirable. Y ahí es una población ligada al catolicismo. Y el catolicismo no solo es cristiano, es, como lo dice la palabra misma, universalista. La fama de los italianos de no ser malvados lo confirma, por ejemplo, el comportamiento del ejército italiano en países ocupados durante la guerra. Rara vez se abandonaron a excesos, como los rusos o los alemanes. O sea, el italiano, en el fondo, el catolicismo le ha dejado mucho. Pero a cierto punto no hay que despertar al león dormido, porque esto pasa, señora. Sí que pasa, yo lo he visto. Yo en Venecia, yo italiano, me he encontrado acosado en la noche por un grupo de inmigrados en Venecia, en una plaza de Venecia, no hay nadie, no me hicieron nada. Pero el clima, en Estados Unidos los mexicanos no se portan así, uno y dos. Bueno, no sé yo si yo sea pragmático o no, pero me parece que todo esto que pasa, esta inmigración, todo esto que sucede en Italia, en Austria, en Alemania, en todos estos países, en Estados Unidos obviamente, a mí me parece que no es más que la consecuencia de políticas depredadoras, abusivas, saqueadoras, hacia esos pueblos, hacia esos negros de los que hablan. No, es la teoría de la clásica teoría de la dependencia económica. Si yo soy pobre es que porque el otro es rico. O sea, el famoso libro Las venas abiertas de América Latina. No me lo creo. No, bueno, yo no lo he leído el libro. Yo nada más... No es importante, es una teoría que circula en todos los latinoamericanos a nivel más o menos consciente. Nosotros somos pobres porque ellos nos han robado. Para esto se necesita estudiar toda la vida economía, pero a mí me parece una cosa obvia. Si uno tiene solo cobre, ¿a quién lo vende? A uno que lo necesita, ¿no? La pregunta es esta. América Latina, permítame, a una afirmación respondo yo ahora con una pregunta. América Latina, ¿ha salido de la pobreza, sí o no? Mucho sí. ¿En qué sistema económico ha salido de esto? ¿Socialista o este mixto entre liberal y socialista que aplicaron? Ya. Además, construir un capitalismo a medias y después de los otros implica necesariamente pagar precios. Pero ojalá Italia tuviera petróleo, cobre y todo, seríamos una potencia. Pero a mí me parece que en la historia, tanto Italia como Francia, como Inglaterra, como España, han conquistado muchos países y los han saqueado. Vamos, yo he estado en el Vaticano, en la Capilla Sixtina, y usted no sé si la conozca,
pero tiene, Vivía a 1,5 kilómetros. bueno, pero ¿qué no tiene de todo el mundo? ¿Por qué no donan todo eso? ¿Por qué no lo dan? Yo creo que Italia ya donó mucho con su cultura, así como Grecia, etc. Si usted quita nombres italianos de libros de historia, filosofía, música, se queda poco, porque Italia ya pagó su precio para vivir a los ojos de Dios. El problema es que tanto la queramos defender como Italia. A mí no me parece mal que haya italianos de piel oscura. Es divertidísimo. Yo conocí a un par de napolitanos negros. Sí. Es que, bueno, también habría que distinguir también lo que mencionamos, se está mencionando de este acogimiento a los inmigrantes, a las minorías, no como una actitud política o como un acto político, sino como un acto humano que se diferencia radicalmente de lo político. Lo político es la negación de sentimientos humanos arraigados en una naturaleza individual, ¿no? Que responde a la relación yo y tú, no de la manera, política. Exactamente. Entonces, el acogimiento en sí no se trata de un desprecio por la cultura italiana o por la cultura americana, ¿no? En el caso mexicano, sino de un sentimiento de relación mutua, ¿no? Que no se da en lo político, que no hay posibilidad de trasladarlo a un nivel político. Qué bello estás diciendo esto, bueno, me recuerda la parte final de Max Weber, el político y el científico. A cierto punto dice que en nuestro mundo las relaciones importantes se han transferido en lo ético cristiano, que es lo que estás diciendo tú, y en las relaciones de pareja. Y que si buscas la política solo puedes encontrar la lucha de principios y dioses en contraste. Me encanta esto que estás diciendo. Sí, yo soy orgulloso del espíritu cristiano de los italianos. Y te lo digo como laico y a veces hasta laicista. Me da mucho gusto, pero no tiene nada que ver con la política. Porque llega un momento en que empiezan a aprovecharse de uno. Es inevitable. Y los mexicanos en Estados Unidos no, esta es la diferencia. Ustedes no están trasplantando gente de otra fe, de otro color. Ustedes son parte de América. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si ellos fueran invadidos como nosotros lo somos? Ahí sí que reventaban, construían de veras el muro. Por ende, saben que ustedes tienden a identificarse con los perdedores, con los que tienen que emigrar. No olviden que México es más severo con los centroamericanos que Estados Unidos con los mexicanos. Se nos olvida. Las autoridades mexicanas, peor, deja tú las autoridades, los grupos delincuenciales. ¿Quién ha mandado en San Fernando a emigrantes? ¿El ejército mexicano o los Z? Por favor. Entonces es incomparable. Europa está a riesgo de verdad. Estados Unidos con ustedes solo se puede enriquecer. Y solo se ha enriquecido, y ustedes también con ellos. Oigan, se come mejor aquí. No me atrevo a ir a comer un Taco Bell. Ya he visto que sirven y no lo voy a hacer y no lo haré nunca. En el otro lado. ¿Verdad? En cambio, aquí, la hamburguesa de aquí ha verdaderamente abierto la perspectiva. Aquí puedes comer ahora chino, coreano, norteamericano, etcétera, etcétera. Son intercambios fecundos. Chilis será antipático, pero es culturalmente perfecto. Y de hecho no cocinan mal. Sí, piensen. Ustedes tienen un vecino con quien pueden finalmente acostarse un día. Nosotros con esos no, porque no se trata de acostarse, estos violan. Espero que la metáfora no haya sido demasiado aérea. Yo tengo una pregunta, pues, A lo que quisiera hablo. más bien, sí, agradecería una aclaración en cuanto a esta apología que usted hace del cristianismo o catolicismo latino. ¿Usted cómo la ve operando, digo, en un mundo, en este mundo, pues? Hago una pregunta desde un punto de vista, claro, jurídico.
¿Qué papel jugaría eso? Digo, porque si leemos el primer código que tenemos, que es el de Hammurabi, es muy similar al Código Civil actual, nada más que tiene un prefacio, lo podríamos ver religioso, es completamente religioso, y se podría ver hasta católico, porque habla de un pastor. Entonces mi pregunta es esa. ¿Cuál es la pregunta? Una aclaración del rol que tendría este catolicismo latino, ¿cómo la visualiza usted? Porque no creo que sea una teocracia, no sé si es como lo de Iván Karamazov, ¿no? Que busca más o menos un poco eso. Quisiera una aclaración en ese Es un sentido. punto de identidad. Un punto de identidad, por ejemplo. Ayer en Letras, gracias, festejamos la Navidad, ¿no? La mayoría de la música era norteamericana. Y apareció el gorro de Santa, que es una iconografía norteamericana. Nosotros tenemos los villancicos. Gracias a Dios los cantaron, ¿no? Bueno, yo quiero decir esto. Si queremos defender nuestra identidad de latinos, tenemos que defender la Iglesia Católica, Roma y Grecia. O sea, ¿por qué? Porque en las universidades es obligatorio el inglés y no el estudio del latín. ¿Por qué? ¿No ven que esto es un sacrificio cultural? ¿Sabe qué es lo peor? Los mexicanos nos creemos la leyenda negra inventada por protestantes con la ayuda de un cura loco. Ya sabemos quién es el cura loco. El que inventó el exterminio de los indios, etc. Bastaría con recordar los horrores de la persecución a las brujas en ambiente protestante y el reducido número de muertos que hizo nuestra Inquisición. O sea, reivindicar lo católico es también reivindicar la idea de que nosotros no somos los tontos frente a los ricos, ni los pobres. Somos otra cultura, no superior a la de ellos, pero seguramente no inferior. Y no tenemos por qué avergonzarnos de no hablar inglés. Es una cuestión cultural. Esto y nada más. Esto es reivindicar el catolicismo. Yo no soy católico. La última vez que comulgué tenía 15 años, por caridad. Pero para mí, mira, así de simple, para la plebe, mejor el cristianismo católico que la Santa Muerte. Y para nosotros, disculpen si soy tan explícito, mejor que el racionalismo ético infundado, ver las bases del cristianismo y decidir por qué uno puede adherirse a la teoría de género. Por ejemplo, yo no me adhiero a la teoría de género, pero sí a la base cristiana de la idea del respeto del otro, sí. No tengo ninguna necesidad de manejar la teoría de género para respetar al otro. Y también político, porque el cristianismo acepta la guerra y la política así como es. No es pacifista. Yo vine aquí a traer la espada. Lo leemos claramente. Pienso que es Mateo, ¿verdad? O Lucas, no lo recuerdo, pero esto que quede claro. Reivindicar la identidad nuestra es reivindicar la identidad católica. Y la última. Una contradicción de la izquierda, permítanme, en la siguiente nos vemos. La izquierda achaca a los ignorantes norteamericanos el hecho de no aceptar el evolucionismo darwiniano, o sea, de estar en contra de la ciencia, ¿verdad? Pero al mismo tiempo la Iglesia acepta la teoría de género que es anticientífica. ¿Entienden qué quiere decir ahora populismo? Conjugar cosas inconjugables, porque tanto al cabo a la gente que le importa. Me voy a manifestar yo, homosexual, voy a manifestarme con la fotografía de Guevara, que si me hubiese pescado en Cuba, ¿sabes que hasta 1997 en China te castraban por ser homosexual? Te castraban. Vamos, claro que la teoría de género es urgente a cierto punto, pero no la confundamos con otra cosa que no sea pacotilla post-cristiana. Disculpen, adelante. La voz de esta niña. Yo tengo una deuda contigo, porque
me hiciste una pregunta y yo me escapé porque tenía que ir a lavarme las manos, tenía que ir al baño. No, está, Sí, sí. está bien, de hecho es parte de, y ahorita creo que está implícito en varias cosas que mencionaron. Voy a tratar de formular una pregunta, pero creo que puede tener ciertos huecos porque hay cuestiones de la filosofía que yo no domino. Pero habían estado hablando, incluso en los comentarios de la última sesión, sobre la naturaleza humana. Y previo a eso, usted, no me queda claro si era como una situación en general o específicamente política, que se me quedaba por ahí. No existe la naturaleza humana, mencionó. Sí, entonces, perdón. Desde donde yo estaba pensando precisamente todo esto y otras cosas que pienso, creo que existe una naturaleza humana y creo que hay algunas corrientes o autores que lo pueden sostener. el cristianismo. El cristianismo, vaya, la base de la humanidad tal vez lo puede sostener. Creo que Chomsky también. Entonces, partiendo del supuesto, suponiendo que existía una naturaleza humana, la pregunta también va en el sentido de si esa naturaleza puede ser de una manera esencialmente ¿cómo era? Emocional, por lo tanto afectiva. Si esa hay cosas en lo biológico que indiscutiblemente todos tenemos, compartimos. Si en ese otro plano, en la subjetividad, se puede compartir una naturaleza emocional, por lo tanto afectiva, y si esto se podía condensar en la estética, si era la estética ese producto como naturaleza, o sea, derivado de la naturaleza, y si la política es precisamente producto de esa estética. Es más que una pregunta, es una pregunta difícil de dividir en tres. Brevemente quisiera decir esto. Yo no creo en la visión totalmente historicista o, en términos de Foucault, la sociedad construye macho y hembra. Tal vez construye los valores, pero no los construye como tales. Ahí se necesitaría más atención a la biología, creo. Pero una teoría así extrema se la brinca completamente. A ver. Yo no creo que exista una naturaleza humana. Creo que hay que pensarlo cuando se empieza a negar que existe. Puede que no exista, pero lo necesitamos por razones prácticas creerlo. Así como, por ejemplo, yo en la mañana cuando me levanto y bajo los pies al piso, no lo pienso antes si el piso todavía existe. Si lo hiciera no viviría. Entonces, mucho de la cultura son respuestas a problemas prácticos. Así como Dios, yo no creo que nunca sabremos si existe o no existe. Pero hay que tratarlo como algo que existe porque si hablamos de él, es una potente presencia. Si he entendido bien tu pregunta, es inevitable una antropología en política. Esto es, y creo que tienes toda la razón. Yo, por ejemplo, prefiero como antropólogos a Hobbes que a Rousseau. Para mí Rousseau es un ingenuo. Y Hobbes es uno que ha entendido más. ¿Por qué? Porque me fue así en la feria, ¿no? Porque me pegaron, porque creo que en el mundo existe más fuerza que bondad, etc. A lo mejor no me querían tanto, no sé. Porque se habrá topado con esa naturaleza. Sí, y porque la veo en mí. Porque la veo en mí. ¿Sabes una cosa que a mí me ayuda mucho? No sé si viene de la educación católica o no, no estoy muy seguro. Yo siempre me siento un poco culpable. No sé de qué, pero siempre de algo. Y esto quiere decir que me siento potente, porque un impotente no se siente culpable. No construye nada. Y con tal de construir algo, uno puede construir algo malo. Y esto me ayuda a no equivocarme en política. O sea, por ejemplo, a no enamorarme de ideas, sino a verlas de fuera. ¿Quién soluciona ese tipo de intelectual? Digamos, que no se compromete, ¿no? Antes es mi punto de vista. Yo no estoy comprometido con ninguna idea política. Pero a mí me gusta romper las ideas ajenas, si es posible. Es mi especialización. En
igualitaria de cómo identificarnos con el catolicismo. Yo la verdad no me identifico con el catolicismo. Tengo mis distancias bastante definidas. Es algo que no me parece. Sería incongruente de mi parte identificarme con todo lo que ha pasado, con las masacres, con todo lo que ha pasado en el catolicismo, con lo que puede pasar y no pasa, ¿sí? Por eso, en ese aspecto, yo no me identifico para nada. Ah, claro. Yo no digo que todos los mexicanos deben ser guadalupanos. Digo que si evitamos de pensar en la herencia católica, nos perdemos a nosotros mismos. Uno puede también no apreciarla. Yo, por ejemplo, no es que me persigne ni nada, pero aprecio su política, su conducta, y pienso que me dieron una educación suficientemente civilizada como para sobrevivir en un mundo que tan civilizado no es. O sea, también estar en contra del catolicismo es ser parte de la tradición católica. La iglesia además está llena de apóstatas. Todo está lleno de apóstatas. En realidad, sí, dígame, señor. No, es que respecto a lo que acaba de decir, el que dice que no se identifica, es precisamente lo que usted estaba diciendo. Tenemos que reconocer nuestro pasado y toda nuestra herencia que está en el catolicismo. Oponerte a ello es negar algo que es parte de ti misma. Aunque te opongas, aunque estés en contra, ahí está en tu herencia. O sea, hay que reconocerlo para poder después decir estoy en contra, lo que tú quieras, pero ahí está en nuestra herencia. Sí, yo pienso que sí, lo negamos demasiado fácilmente. Yo parto de algo muy, no sé, algo que leí alguna vez que decía ser congruente. Aquello que siento, lo pienso. Lo que siento y pienso, lo digo. Congruente. Lo que siento, pienso y digo, lo hago. Y así me considero, o voy por esa línea, o busco ese camino, así sea como el filo de la navaja, pero por ahí voy. Yo en cambio me siento como el agrimensor que tiene que entrar en el castillo, no puede. Como la novela de Kafka. Y eso me identifico mucho conmigo, porque me gusta esta figura. Solo para aclarar, para continuar, si no se puede hacer política sin la antropología o esa idea de naturaleza humana de la que se parte, y hablamos aquí en algunas ocasiones del hombre como un ser deseante, ¿de qué deseo hablamos? Porque, bueno, a lo mejor los psicólogos nos pueden ayudar, porque está el deseo en Freud como algo que falta y debe ser saciado, o el deseo del lesiano, de lo positivo, lo que construye. ¿Ahí cuál sería? Buena pregunta. Excelente pregunta. En lugar que la segunda parte de la pregunta, porque se autoresuelve, ya no hay problema cuando uno produce y construye fuera. Es interesante la primera actitud. Creo que vio muy bien Lacan cuando habla del objeto A. Y no hay que olvidar que habla del objeto A y el ejemplo es el fetichismo. Prácticamente él está diciendo esto: tú puedes cambiar 4 mujeres, pero lo que te importa es el zapato. Entonces el zapato en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta no será ni la mujer ni el zapato, sino algo que es una sofisticada manera de acceder por vía lingüística a lo que dice Schopenhauer. A lo mejor el fetichista del primer zapato que es contento, pero luego se necesita otro zapato, etc. Y nunca se contenta ni el zapato, ni el fetichista, ni la mujer. Y esto creo que sería una explicación bastante no psicoanalítica. O sea, pienso que nosotros somos constantemente infelices. Por ejemplo, ahora nos gusta estar aquí, ¿no? A lo mejor hay alguien que nos espera en la casa y en Italia la gente empezaría a hacer así a esta hora. ¿Qué quiere decir? Quiero ir a la casa, enrollar los espagueti y déjame ir.
Me imagino que ustedes hagan así, ¿no? Estos gestos expresan el individuo y francamente, no sé, yo estoy muy contento aquí. Ahora me está penetrando la culpa, digo, por mi culpa que contesto o que provoco, hay gente que no puede volver a la casa, lo esperan la mamá, los hijos, etc. A lo mejor va a chocar en el carro porque esperó media hora más y el destino. ¿Me explico? Yo creo que cuando un ciudadano es acompañado por tantas telarañas de culpa se vive mejor. Es el contrario de lo que me decían en el 68. Maestro, bueno, más para rellenar la referencia del deseo, por el Schopenhauer dice que la única alternativa que él propone es vivir fuera del apego emotivo y entrar en un estado como inmanente, en el cual vivir, o sea, el día a día como se presenta, prácticamente no espera nada, no desea nada, y digamos, ya tendría que poner un estado mental muy elevado para... Me permito un comentario, lo que dices, que es justamente una frase de Marco Aurelio. Está en Quiridion, en el manual. Llegar sin ilusiones, irse sin añoranzas. Creo que es una excelente máxima para la vida. Cuando empiezas algo no te hagas ilusiones y cuando lo dejas, déjalo para siempre. Es difícil, es una forma de santidad, pero tiene que ver con el deseo. Llegar sin ilusiones. Llegar sin ilusiones, irse sin añoranzas. Vamos a una persona deliciosa, me regaló estos deliciosos, son italianos. Ahora sí hay una razón para ir a la casa. No son para leche, son para vino, que se sepa. Chao, gracias.